Hola, en este video contestaremos proyectos escolares de quinto grado con un nuevo proyecto que se llama Astrónomas y Astrónomos en Acción. Astrónomas y astrónomos en acción. En este proyecto por indagación, conocerás las diferencias entre los cuerpos celestes y los satélites artificiales, y cómo estos últimos logran transmitir información a grandes distancias. Asimismo, en comunidad, construirás una antena receptora de televisión que te permitirá aprovechar las señales emitidas por los satélites. Saberes de nuestra comunidad. 1. Reunidos en comunidades, lean el siguiente texto. Emanuel vive en Tapachula, Chiapas. Cursa quinto grado de primaria y está participando en un programa escolar en donde se comunica con estudiantes de primaria de otros estados del país. Emanuel quiere saber cómo es posible esa comunicación a distancia. Un día, durante la clase, le compartió su duda a la maestra. Ella explicó que se debe, principalmente, a objetos enviados fuera del planeta Tierra. Al escuchar la respuesta de la maestra, Lupita contó que un amigo de otra localidad acudía a un centro comunitario donde podía utilizar una computadora con internet, gracias a esos objetos externos a nuestro planeta. Los integrantes del grupo, con ayuda de su maestra, propusieron desarrollar un instrumento que les permita aprovechar mejor la señal de televisión que se recibe desde estos objetos, para no perderse sus programas favoritos ni las transmisiones que su maestra utiliza para explicar los temas más interesantes. Después de haber leído la lectura, vamos a comenzar con una serie de actividades. 2. En comunidades que incluyan estudiantes de otros grados, realicen lo siguiente. A. En su cuaderno dibujen el Sol, la Tierra y la Luna. Consideren la forma de cada objeto, la distancia entre ellos, su tamaño, la trayectoria que siguen, entre otras características que consideren importantes. En tu libro te muestran un ejemplo te dan el ejemplo aquí de lo que son el Sol, con una cierta distancia, y los 8 planetas que hay en este sistema solar. Entonces pudieras, como una opción, dibujar o tal vez también puedes dibujar y aquí te dejo uno en donde yo te sugiero también que lo puedes hacer, en donde se especifica, por ejemplo, el Sol, y estoy diciendo que el Sol rota sobre su propio eje, al igual que la Tierra tiene un movimiento rotatorio sobre su propio eje, pero también tiene un movimiento de traslación, que es cuando gira alrededor de la Tierra. Entonces aquí hay 3 ejemplos en donde tú puedes dibujarlos en tu cuaderno dependiendo de lo que te solicite o te comente tu maestra o tu maestro. 3. Comenten si han tenido dudas similares a las de Emanuel, con respecto del uso de la tecnología como medio de comunicación. Aquí tú vas a comentar, si es que te lo dejas de tarea, si has tenido dudas como en la lectura que se acaba de leer. Sí, en algunas ocasiones me he preguntado cómo es posible que se pueda hacer la comunicación de videollamadas, llamadas telefónicas y el uso de los celulares y laptops. Esto es lo que yo me he preguntado. Tal vez tú te has preguntado algo similar o algo parecido, diferente, etcétera. Exprésalo si es que te lo pide tu maestra. 4. A continuación, se presentan las preguntas que responderán en comunidad, las cuales guiarán este proyecto por indagación. Estas preguntas, ¿cómo son los objetos que se pueden encontrar más allá de la Tierra? Se deben de contestar en equipo, pero tal vez en algunos casos te diga la maestra o el maestro que lo contestes en tu casa. Así es que la primera pregunta es: ¿cómo son los objetos que se pueden encontrar más allá de las tierras? Yo encontré esta respuesta. Objetos naturales. Asteroides, cuerpos rocosos de diversos tamaños. Cometas, cuerpos helados con colas visibles al acercarse al Sol. Meteoroides, fragmentos de asteroides o cometas. La Luna, el satélite natural que orbita la Tierra. Objetos artificiales. Satélites, utilizados para comunicaciones, observación terrestre y navegación. Estaciones espaciales, como la Estación Espacial Internacional, EI. Basura espacial, restos de satélites y cohetes. Entonces yo encontré 2 tipos de objetos que se encuentran en el espacio: los objetos naturales y los objetos artificiales, y ahí te menciono o te doy ejemplos de algunos para que tengas una idea. B. ¿Qué son y cómo se mueven los satélites artificiales? Sentido, rapidez, trayectoria. Los satélites artificiales son objetos creados por el ser humano y colocados en órbitas alrededor de la Tierra u otros cuerpos celestes. Su movimiento se rige por principios físicos y mecánica orbital.
Los satélites se mantienen en órbita gracias al equilibrio entre su velocidad tangencial hacia adelante y la fuerza gravitatoria de la Tierra. Velocidad orbital. Órbita baja. Órbita geoestacionaria. Órbita media. Trayectoria. Las formas más comunes de trayectoria serían circular, elíptica y polar o heliosíncrona. C. ¿Cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven? Los satélites funcionan orbitando la Tierra gracias a la velocidad que llevan y la gravedad que los mantiene en trayectoria. Usan paneles solares para obtener energía y llevan sensores o antenas para recopilar y transmitir datos, como señales de GPS, imágenes o comunicaciones. 1. Es el momento de indagar la información necesaria para responder las preguntas planteadas para este proyecto. Para ello, elaborarán en su cuaderno un instrumento de registro llamado bitácora, el cual irán construyendo a lo largo de las actividades. Observen el ejemplo de la siguiente página. Entonces, aquí en tu libro te dice que dentro del tema indagamos, van a utilizar bitácoras, en donde, de acuerdo, al menos te está diciendo aquí tu libro, que las 3 preguntas anteriores que se acaban de responder, las van a ir ustedes poniendo en su bitácora. Entonces, aquí pondrían pregunta A, B o C, la fecha en la que están haciendo poniendo sus cuestionamientos o que estén haciendo el ejercicio, lo que sé sobre la pregunta, por ejemplo, sobre qué son los asteroides, por dar un ejemplo, tú aquí escribirías lo que sabes, en este caso, de los asteroides, lo que no sé sobre la pregunta, qué es lo que a ti te gustaría conocer de lo que esté preguntando la maestra del tema, recursos a mi alcance para buscar información, cuáles son tus fuentes de información como el internet, los libros, tal vez alguna revista, algún video, aquí tú lo tendrías que poner. Información encontrada, qué es lo que tú encontraste, la definición, tal vez un dibujo, un esquema, una gráfica, y fuentes de consulta, en dónde encontraste esa información. Si fue en un libro, tendrías que escribir el nombre del libro. Si fue en una revista, el nombre de la revista y el número de página. O si encontraste la información en el internet, escribe la liga o lo que es el link de la página de internet. Esa sería la fuente de consulta. Esta bitácora la van a ir llenando a lo largo de cómo vayan haciendo los ejercicios, dependiendo de lo que les diga su maestro. 2. Reúnanse en comunidades y acuerden las estrategias que utilizarán para contestar las preguntas del punto 4 de saberes de nuestra comunidad. ¿Cómo son los objetos que se pueden encontrar más allá de la Tierra? Materiales. Por comunidad, 10 barras de plastilina. 10 hojas de papel de diferentes colores. 10 bolas de algodón u otros materiales de reuso. Lápices de colores. Tijeras. Entonces, estos son los materiales que van a utilizar en equipos o bien de manera individual si es que te lo dejan de tarea. 1. Formen comunidades y realicen lo siguiente. A. Comenten qué objetos imaginan que existen más allá de la Tierra. Cómo es su tamaño real, qué forma tienen y de qué materiales están hechos. Ustedes van a contestar esto de cómo ustedes imaginan qué es lo que existe más allá de la Tierra, es decir, en el espacio. Esta sería mi respuesta. Me imagino el espacio lleno de cosas gigantes y raras, planetas como pelotas de colores, estrellas como bombillitas lejanas, asteroides como papas de roca y cometas como bolas de nieve con cola de fuego. Todo enorme, frío y misterioso. B. Investiguen en Internet, con ayuda de un adulto, o en la biblioteca escolar, biblioteca de aula o biblioteca pública si pueden observarse objetos que existen más allá del planeta Tierra desde México. También indaguen cuándo y cómo podrían verlos. C. Anoten en su cuaderno la información que encuentren y compártanla con otras comunidades. Entonces aquí primero van a investigar, ya sea en la escuela, en la biblioteca o en el internet, sobre los objetos que existen más allá del planeta Tierra desde México, desde lo que es México. Y también van a investigar sobre cuándo y cómo podrían ver esos objetos. Entonces, esto fue lo que yo encontré.
Se pueden observar objetos fuera del planeta con herramientas como telescopios ópticos, radiotelescopios, satélites espaciales, sondas y telescopios espaciales. Entonces, estos son los objetos que tú puedes utilizar para observar desde México lo que son los planetas, las estrellas, tal vez veas una galaxia o un conjunto de estrellas, un cometa, etcétera. Para ver las estrellas mejor. Sin objetos, a simple vista noches de luna nueva, cielo despejado y oscuro, lejos de luces de ciudad. Con objetos, telescopio primeras horas de la mañana, cielo estable. Ver la Vía Láctea es mejor en julio y agosto en el hemisferio norte. Entonces, ¿cuándo podrías verlo? Aquí te dejo los meses, las mejores formas o mejor tiempo para ver la Vía Láctea desde México. Se recomienda en julio y agosto. ¿Y cómo podrías verlo mejor? Pues utilizando como telescopios o totalmente en un lugar oscuro. Si es que no tienes telescopios, puedes estar en total oscuridad, tal vez arriba del techo, y observando totalmente sin luces externas para observar lo que hay en el cielo. D. Lean lo que encontró la comunidad de Lupita y Emmanuel. En la página de Internet UNAM Global encontramos que existe un cometa llamado C/Diagonal 2022-E3. El cometa C/Diagonal 2022-E3 se comenzó a ver a partir del 2 de febrero de 2023. El cometa, en principio, se vio a simple vista en el horizonte. Pero al transcurrir algunos días, se observó cercano a la estrella polar. Este ejemplo que te están poniendo aquí en el libro de qué es lo que observaron ellos fue porque posiblemente tu maestro o tu maestra te diga que observes en alguna ocasión las estrellas y anotes lo que puedes ver. 3. Investiguen en Internet con ayuda de un adulto, en la biblioteca escolar, biblioteca de aula o biblioteca pública, los objetos que hay más allá del planeta Tierra, cuánto pesan, la forma que tienen y de qué están hechos. A. Completen la siguiente tabla. Entonces aquí te dejo lo que yo investigué sobre los diferentes objetos que hay más allá de la Tierra. Voy a mencionar sus nombres, materiales en las que están hechos, la cantidad de materia que lo conforma, que es relativa, y la forma que tiene. Comenzamos entonces con Nombre del objeto. Estrellas. Material del que está hecho. Compuestas de hidrógeno y helio en estado de plasma. Cantidad de materia que lo conforma. Masas varían enormemente. Forma. Forma esférica. Nombre del objeto. Planetas. Material del que está hecho. Rocosos, como la Tierra, o gaseosos, como Júpiter. Cantidad de materia que lo conforma. Masas varían desde pequeñas, Mercurio, hasta gigantescas, Júpiter. Forma. Forma esférica, o casi. Nombre del objeto. Asteroides. Material del que está hecho. Roca y metal. Cantidad de materia que lo conforma. Masas muy variables, desde pequeños fragmentos hasta cuerpos de cientos de kilómetros. Forma. Formas irregulares. Nombre del objeto. Cometas. Material del que está hecho. Hielo, polvo y roca. Cantidad de materia que lo conforma. Masas relativamente pequeñas. Forma. Forma irregular, con colas cuando se acercan al Sol. Nombre del objeto. Galaxias. Material del que está hecho. Miles de millones de estrellas, gas y polvo. Cantidad de materia que lo conforma. Masas enormes, del orden de miles de millones de veces la masa del Sol. Forma. Formas variadas, espirales, elípticas, irregulares. Nombre del objeto. Agujeros negros. Material del que está hecho. Materia extremadamente comprimida. Cantidad de materia que lo conforma. Masas desde unas pocas veces la del Sol, hasta miles de millones de veces más. Forma. Forma esférica. Entonces te dejo aquí lo que yo investigué. Recuerda que esto es una guía para cómo lo puedes hacer o bien puedes usar la información si es que así tú lo deseas.
4. En comunidades, utilicen plastilina, papel, algodón y otros materiales para representar a escala la Tierra y otros objetos que se encuentran más allá de ella. A. Lean como lo hizo la comunidad de Lupita y Emmanuel. Entonces, muy posiblemente tu maestra te pida una maqueta para que representes lo que son a escala, lo que son los planetas, lo que es el sistema solar, y pues ten en cuenta los materiales. Puedes usar también materiales de reuso. Vamos a ver lo que hizo Lupita y Emmanuel. Con la información recabada de los objetos que están fuera de la Tierra, le dimos forma a materiales que son rígidos, plastilina, para representar objetos rocosos, y a materiales no rígidos, algodón, para los objetos que no son rocosos. ¿Qué son y cómo se mueven los satélites artificiales? Sentido, rapidez, trayectoria. 1. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad. Investiga en distintas fuentes de información confiables que son los satélites artificiales. A. Anota la información que encuentres en tu cuaderno para compartirla con los demás integrantes de tu comunidad. Esto fue lo que encontré sobre los satélites artificiales. Los satélites artificiales son dispositivos creados por humanos que orbitan la Tierra u otros cuerpos celestes. Se usan para comunicaciones, observación, navegación o investigación y se mantienen en órbita gracias al equilibrio entre su velocidad y la fuerza gravitatoria. Ejemplos: GPS, satélites meteorológicos o la Estación Espacial Internacional. 2. A partir de la información que recabaron, comenten en colectivo cómo piensan que se mueven los satélites artificiales, qué tipo de movimientos tienen y cómo es su trayectoria. Esto fue lo que yo encontré. Los satélites artificiales se mueven en órbitas alrededor de la Tierra, combinando su velocidad tangencial, que los impulsa hacia adelante, con la atracción gravitatoria, que los curva hacia el planeta. Tipo de movimiento: circular o elíptico, curvilíneo, siguiendo las leyes de Kepler. Trayectoria: circular, velocidad constante, satélites GEO o la ISS en Leo. Elíptica, velocidad variable, máxima en el punto más cercano, mínimo en el lejano. Polar / diagonal heliosíncrona, cruza los polos y sincronizada con el Sol. 3. De manera colectiva, investiguen en distintas fuentes de información, como periódicos, revistas y libros, cómo son los movimientos de desplazamiento de los satélites artificiales. A. Lean lo que encontraron Lupita y Emmanuel. Entonces aquí te muestro mi respuesta y te voy a poner algunos esquemas que te pueden servir también para complementar tu respuesta. Desplazamiento de satélites artificiales. Movimiento orbital. Se desplazan en trayectorias curvas, órbitas, por el equilibrio entre su velocidad, que los impulsa, y la gravedad, que los atrae. Ejemplos: Starlink, Leo órbita baja, 550 km, alta velocidad, 27.000 km por hora, gira cada 90 minutos. Aquí te dejo esta imagen donde se ven cómo los satélites pueden estar orbitando. No todos están siguiendo uno tras otro, sino que uno está orbitando hacia una dirección con un movimiento elíptico y otro está también haciendo un movimiento elíptico pero totalmente opuesto a el de su compañero y así sucesivamente. Aquí vemos el esquema de un satélite en órbita gestacionaria, en donde este es el enfoque que tiene lo que es el satélite artificial, que cubre esta área donde está mandando información en esta área, y conforme se va girando va teniendo esa información o ese alcance. Y por acá vemos la órbita gestacionaria que tiene lo que es el satélite artificial y cuál es la cobertura o huella del satélite. Recuerda visitar. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos entonces con esta lectura. En los libros y sitios en donde indagamos encontramos que un satélite es un objeto que da vueltas alrededor de un planeta, como la Luna, que gira alrededor de la Tierra. A esta acción se le conoce como orbitar. El ser humano ha construido y lanzado al espacio aparatos que orbitan nuestro planeta. Estos se llaman satélites artificiales.
La trayectoria que siguen los satélites artificiales es muy semejante a la de nuestro satélite natural, la Luna. No tiene forma circular sino de una elipse. Los satélites artificiales se ubican a diferentes alturas con respecto de la superficie terrestre. A una distancia de 36.000 km de altura con respecto a la superficie terrestre, el tiempo que se tarda un satélite artificial en hacer una órbita es de 24 horas, lo que corresponde al tiempo de rotación de la Tierra. A esta distancia, un satélite ubicado sobre el ecuador parecerá que está en el mismo lugar en relación con la Tierra. A este tipo de órbitas se les conoce como geoestacionarias. Las órbitas geoestacionarias a 36.000 km del ecuador son las que recorren muchos satélites empleados en diversos tipos de telecomunicaciones, incluida la televisión. Las señales de estos satélites pueden enviarse a todo el mundo. Entonces, en base a esta lectura y a la información que previamente has estado investigando, te dice el punto número 4 lo siguiente. 4. Con ayuda de un adulto, consulten en Internet, en la biblioteca escolar, biblioteca de aula o biblioteca pública, información para analizar diferentes animaciones o videos donde se observe el movimiento de los objetos existentes más allá de la Tierra. Completen la siguiente tabla en su bitácora. Entonces, vas a investigar, de preferencia en videos, con el uso del Internet, o bien con libros o tal vez revistas, para que tú puedas conocer cuál es el movimiento que tienen tanto los satélites como el movimiento de la Luna, entre otras cosas, para luego completar la tabla, que va a ser esta tabla de tu bitácora. La tabla va a constar de 4 columnas que tienen nombre del objeto, duración de movimiento de rotación que vayas a investigar, duración del movimiento de traslación y tipo de trayectoria. Aquí te dejo lo que yo encontré por si te sirve. Nombre del objeto. La Tierra. Duración del movimiento de rotación. Duración del movimiento de rotación. La Tierra tarda aproximadamente 24 horas en completar una rotación sobre su eje. Duración del movimiento de traslación. Duración del movimiento de traslación. La Tierra tarda aproximadamente 365.25 días en completar una órbita alrededor del Sol. Duración de tipo de trayectoria. Tipo de trayectoria. La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, aunque se acerca mucho a una circunferencia. Nombre del objeto. El Sol. Duración del movimiento de rotación. El Sol tarda aproximadamente 25 días en rotar sobre su eje en el ecuador y más de 35 días en las latitudes polares. Duración del movimiento de traslación. Duración del movimiento de traslación. El Sol tarda entre 225 y 250 millones de años en completar una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Duración de tipo de trayectoria. La trayectoria del Sol alrededor del centro galáctico es aproximadamente elíptica, con perturbaciones. Nombre del objeto. El cometa Halley. Duración del movimiento de rotación. El cometa Halley tarda aproximadamente 54 horas en completar una rotación sobre su eje. Duración del movimiento de traslación. El cometa Halley tarda aproximadamente 75 a 76 años en completar una órbita alrededor del Sol. Duración de tipo de trayectoria. La trayectoria del cometa Halley es una órbita elíptica. Entonces te dejo esta información de diferentes objetos que están en lo que es orbitando el Sol, lo que es la Tierra. Por si te sirven, aquí te dejo. Recuerda que esto puede cambiar y ser diferente dependiendo de lo que te digan tus maestros o lo que tú decidas investigar. 5. En comunidades, discutan sus hallazgos respecto del movimiento de los diferentes objetos, tanto naturales como artificiales. 6. Intercambien información con otras comunidades. Anoten en su cuaderno las semejanzas y diferencias que encontraron. Entonces aquí, cuando ustedes hayan expuesto o hayan revisado el material de sus compañeros o de otras comunidades o equipos, van a anotar cuáles fueron esas semejanzas que encontraron entre los otros trabajos y cuáles fueron esas diferencias. Prácticamente lo que van a hacer es una especie de cuadro comparativo, pero yo aquí te dejo las semejanzas, 3 semejanzas que yo encontré y 3 diferencias que encontré de los diferentes trabajos de mi escuela, de mi salón. Semejanzas encontradas. Se encontró que muchos estudiantes investigaron sobre la Tierra, la Luna, el Sol. También se detectó que la mayoría de los alumnos sacaron la información de las mismas fuentes como el Internet, el libro de saberes o de monografías.
También que la mayoría de los estudiantes coincidieron en la duración del movimiento de rotación, de traslación y el tipo de trayectoria. Las diferencias encontradas fueron: todos expresaron de diferentes formas, ya sea con sus palabras o haciendo citas de la fuente de información encontrada. Los intereses personales de cada estudiante fue diferente, y su enfoque también era muy distinto al de otros. El reacomodo de la información no era en ningún tipo similar al de otros. Entonces aquí te dejo 3 diferencias por si te sirven. ¿Cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven? 1. Reunidos en asamblea, reflexionen acerca de lo que saben sobre los satélites artificiales. Escriban esa información en la bitácora, en una tabla como la de la imagen. Entonces, previamente, recuerda que ya estuviste investigando sobre los satélites artificiales. En este video hemos estado abordando diferentes fuentes y información sobre satélites artificiales, porque la vas a necesitar para llenar una tabla como esta, que recuerda que esta tabla que vas a llenar va a ser parte de la bitácora que están ustedes organizando. Entonces, primero vamos a resolver el punto número 2 y luego vamos a llenar la tabla que acabamos de mostrarte. 2. En comunidades, investiguen en distintas fuentes de información cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para poner satélites artificiales en el espacio. A. Completen su bitácora con la información que encuentren. 3. Lean lo que encontraron Lupita y Emmanuel y enriquezcan la información de su bitácora. En Internet encontramos que la cantidad de satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra y están en servicio es alrededor de 3000. Entre algunos tipos de satélites se encuentran los que son para telefonía, internet, televisión y educación, los cuales repiten las señales hacia receptores previamente instalados en puntos específicos para transmitir el contenido. Cuando un satélite deja de ser útil y está cerca de la atmósfera, disminuye su rapidez, lo cual ocasiona que su trayectoria cambie y se queme por el contacto con la atmósfera. Tanto los satélites artificiales como las antenas parabólicas se mueven constantemente para que la comunicación no se pierda. Entonces, aquí te dejo la información sobre el procedimiento que se lleva a cabo para poner satélites artificiales en el espacio. Procedimiento de lanzamiento. Preparación. El satélite se integra con el cohete lanzador. Se realizan pruebas exhaustivas para asegurar su correcto funcionamiento. Lanzamiento. El cohete despega, elevando el satélite a través de la atmósfera. Etapas del cohete se separan a medida que se agota el combustible. Inserción en órbita. El cohete coloca el satélite en la órbita deseada. El satélite despliega sus paneles solares y antenas. Operación. Se monitorea y controla el satélite desde estaciones terrestres. El satélite transmite datos y realiza las funciones para las que fue diseñado. Entonces, este es el procedimiento que se lleva a cabo para poner satélites artificiales en el espacio. Ahora, yo te voy a completar o te voy a formar la bitácora que previamente habían dicho que vendría siendo y voy a llenarlo de cómo funciona en este caso los satélites artificiales. Recuerda que si te dejan de tarea que tú escribas cuál es el procedimiento, tú tendrías que escribir aquí procedimiento que se lleva a cabo para poner los satélites y vas a decir cómo funciona. Aquí te dejo la información, así como para qué sirve. En este caso voy a hablar sobre los satélites artificiales en general. ¿Cómo funciona? Funcionamiento de los satélites. Los satélites orbitan la Tierra gracias al equilibrio entre la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga. Utilizan paneles solares para generar energía. Cuentan con antenas para comunicarse con estaciones terrestres. Disponen de instrumentos especializados para realizar sus tareas específicas. Ahora voy a decir para qué sirven. Permiten la transmisión de señales de televisión, radio e internet. Facilitan las llamadas telefónicas de larga distancia. Obtienen imágenes y datos para el estudio del clima, la agricultura y el medio ambiente. Monitorean desastres naturales y cambios en la superficie terrestre. Sistemas como el GPS utilizan satélites para determinar la ubicación precisa en la Tierra. Observan el universo, estudian el espacio y realizan experimentos en condiciones de microgravedad. Entonces, aquí te dejo la forma en cómo tú puedes llenar la tabla que recuerda, no menciono otra vez, previamente esta tabla la mencionan
en este caso en tu libro, de cómo la debes de llenar, y esta tabla va a ser parte de tu bitácora que vas a anexar. Recuerda que esto puede variar dependiendo de lo que te pidan tus maestros. Si te lo dejan de tarea, tú puedes ponerle esta tabla como está ahí, de acuerdo a lo que tú consideres. 4. Con ayuda de un adulto, y a partir de la información obtenida, cada integrante elabore 3 preguntas relacionadas con los satélites artificiales. Para cada una den 3 opciones de respuesta. 5. Planteen las 3 preguntas al resto de la comunidad para comprobar la dificultad de responder cada una. En la siguiente tabla se propone un ejemplo. A. Organicen las preguntas con sus respuestas en tablas, como en el ejemplo, para facilitar el registro de las respuestas. Entonces, si te dejan de tarea elaborar 3 preguntas, vas a elaborarlas. Recuerda que esas preguntas, de acuerdo a lo que menciona el libro, las vas a utilizar para encuestar a tus compañeros, ya sea de clases o bien a la comunidad estudiantil, porque vas a necesitar esa información para luego graficar. Entonces, aquí te da un ejemplo el libro sobre una pregunta y le denomina pregunta 1. La pregunta sería: ¿qué es un satélite artificial? Y aquí te marca 3 respuestas. Tú vas a ir encuestando a tus compañeros y vas a ir marcando cuál es la respuesta que ellos consideran que es la correcta. Ejemplo. Pregunta 1. ¿Qué es un satélite artificial? Total de respuesta. Es un objeto que no lo construyó el ser humano y gira alrededor de un planeta. Es un objeto que construyó el ser humano y gira alrededor de un astro. Es un objeto que solo gira alrededor de la Tierra. Entonces, en la primera pregunta resulta que al elaborar mi encuesta, 6 personas eligieron esta respuesta. Es un objeto que no lo construyó el ser humano y gira alrededor de un planeta. En este otro caso, 3 respondieron: es un objeto que construyó el ser humano y gira alrededor de un astro. Y en esta tercera respuesta, es un objeto que solo gira alrededor de la Tierra, respondieron 13 personas. En total, yo encuesté a 22 gentes. Es importante que sepas el total porque te digo que más adelante te van a decir que grafiques. Segunda pregunta, esta yo la elaboré para darte una idea de cómo o qué puedes preguntar. ¿Cuánto tiempo dura en rotar la Tierra en su propio eje? Y aquí estoy poniendo posibles respuestas. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo dura en rotar la Tierra en su propio eje? Aproximadamente dura un día en rotar en su propio eje. Dura 24 horas en girar sobre sus propios ejes. Con exactitud tarda en girar sobre su propio eje entre 23 horas con 56 minutos y 4 segundos, pero todos cierran el día en 24 horas. Entonces, encuestando a mi comunidad, 7 eligieron la primera respuesta de la pregunta. En la siguiente, 13 personas eligieron la segunda respuesta, que dura 24 horas en girar sobre su propio eje. Es lo que tarda en rotar la Tierra. Esto fue lo que me dijeron, 13 personas. Por último, la última persona la eligieron 2 personas solamente. Y nuevamente hago la suma de estos 3 para decir el total de personas encuestadas a las que yo les fui preguntando, y fueron 22. Así vas a hacerlo. Recuerda que son 3 preguntas de las cuales tú vas a encuestar a la gente. Comprendamos o comprendemos. Comprendemos. 1. En asamblea, dialoguen acerca de la organización del sistema solar, la posición de la Tierra y la composición de los objetos fuera de ella. A. Escriban una conclusión para responder la pregunta: ¿cómo son los objetos que se pueden encontrar más allá de la Tierra? De acuerdo a lo que hemos estado investigando, yo saco esta conclusión. Conclusión: los objetos fuera de la Tierra, como asteroides, cometas, meteoroides y planetas, presentan una diversidad extrema en composición, rocas, metales, hielo y estructura, moldeados por condiciones hostiles como vacío, radiación y temperaturas extremas.
Su estudio revela información clave sobre el origen y evolución del sistema solar, destacando su importancia científica para entender el cosmos. Cosmogonía es la forma en que una sociedad se explica el origen del universo o de la humanidad. Por ejemplo, los antiguos nahuas consideraban que el mundo fue creado por sus deidades para que los seres humanos lo habiten y puedan venerarlos. 2. En comunidades, discutan acerca de los datos sobre los movimientos de rotación y traslación, y la forma de las órbitas de los objetos fuera de la Tierra para responder la pregunta que son y cómo se mueven los satélites artificiales. Sentido, rapidez, trayectoria. A. Expliquen, brevemente, cómo imaginan que los satélites artificiales se abastecen de energía para funcionar. Entonces, para responder esta pregunta, previamente ustedes debieron haber estado investigando sobre qué es la rotación, qué es la traslación y la forma de las órbitas de los diferentes, tanto estrellas, planetas, lo que ustedes, satélites artificiales que hayan ustedes investigado. Para luego responder esta pregunta van a explicar brevemente cómo imaginan que los satélites artificiales se abastecen de energía para funcionar. Esto fue lo que yo encontré. Satélites artificiales. Objetos creados por humanos en órbita para comunicación, observación, navegación e investigación. Movimiento. Velocidad, varía con la altitud, más rápido en órbitas bajas. Trayectoria, elíptica, determinada por altitud y forma de órbita. Sentido, diversas direcciones, como oeste-este o norte-sur. Energía. Paneles solares, convierten luz solar en electricidad. Baterías, almacenan energía para periodos sin luz solar. Puntos clave. La gravedad terrestre los mantiene en órbita. La velocidad impide su caída. Existen diversos tipos de órbitas y cada una de ellas se utiliza para un propósito diferente. Entonces, lo que sostiene a los satélites artificiales y cómo se abastecen, aquí te menciona que se pueden utilizar paneles solares o también, dependiendo de la velocidad en la que sean impulsados, estos satélites se mantienen en su posición. Vayamos al punto 3. 3. Con ayuda de su maestra o maestro. Elaboren en su cuaderno una gráfica de barras con los datos que obtuvieron en las 3 preguntas que aplicaron al resto de su comunidad en cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven. En este caso voy a utilizar la pregunta número 2, que fue ¿cuánto tiempo dura en rotar la Tierra en su propio eje? Y voy a hacer el eje de las X y la Y, o sea la L, para poder graficar, para luego poner esta parte abajo, las posibles respuestas o las respuestas que se dieron en el eje de las X, para luego poner del 0 hasta el 16 porque mi máximo fue de 13 personas. Entonces voy a empezar a graficar la primera, que fueron 7, la segunda fueron 13, aproximadamente ahí, y 2. Para luego colocarle los valores y así quedaría mi gráfica. No se te olvide ponerle el título, que sería ¿cuánto tiempo dura en rotar la Tierra en su propio eje? Es decir, el título sería la pregunta en la parte superior. Y listo. A partir de la información que han reunido y leído en comunidad, redacten en su cuaderno una respuesta a la pregunta: ¿cómo funcionan los satélites artificiales y para qué sirven? Entonces, después de haber sacado toda la información sobre cómo funcionan los satélites y para qué sirven, ahora tú vas a redactar de manera breve lo que entendiste o lo que tú encontraste. Su funcionamiento se basa en principios de física orbital y la captación de energía solar, lo que les permite mantener una órbita estable y transmitir datos vitales. La percepción pública destaca su utilidad para la conectividad global, la precisión en la navegación y la capacidad de monitorear y comprender mejor nuestro planeta y el universo. Continuamos en socializamos y aplicamos. Socializamos y aplicamos. 1. En asamblea, lean el siguiente texto. Lupita y Emmanuel, en compañía de los integrantes de su comunidad, asistieron a un centro comunitario para indagar en Internet cómo construir un instrumento que les permita aprovechar mejor la señal de televisión. De acuerdo con las indicaciones de su maestra, la construcción del objeto debe cumplir con lo siguiente: que se pueda construir en la escuela, que su construcción requiera de materiales de fácil acceso, que los materiales no sean tan costosos, que sea duradero.
Lupita, Montserrat, Emilio y Emmanuel encontraron en Internet una solución sencilla. 1. Tomar un clip y desdoblarlo, de tal manera que quede un alambre recto. 2. Doblarlo en forma de L e introducir en la entrada de la antena de la televisión la parte más corta. Con estos pasos, el alambre puede funcionar como una antena. Entonces, si te das cuenta, en esta lectura lo que hicieron los niños fue una antena muy rápida de hacer y pues más adelante vas a tener que hacer tú un proyecto parecido a este. Recuerda, visita Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Comenten cómo construirían un artefacto que haga uso de los satélites artificiales para aprovechar las transmisiones de televisión. Entonces aquí, 2. En comunidades, lean los procedimientos que hallaron otros estudiantes de la escuela a la que asisten Lupita y Emmanuel. aquí te voy a dejar un procedimiento de cómo hacer una antena, pero primero vamos a leer lo que hicieron otros compañeros que están escritos en el libro. Ricardo, Jonathan y Atsin indagaron en Internet cómo hacer una antena Yagi. Para construir su antena, solicitaron la ayuda de 2 personas adultas para cortar 3 metros de cable coaxial en 5 partes y exponer el cobre de cada uno para trenzarlo. Después, midieron en un trozo de madera distancias específicas para colocar los alambres trenzados y fijarlos con una malla metálica. Por último, fijaron el adaptador de impedancia a la antena que habían formado. Listo, conectaron la antena a la televisión escolar y todos los canales se veían sin problema. Vianney, Víctor y Berenice encontraron en una revista de divulgación científica que podían hacer una antena con latas de refresco. En compañía de 2 personas adultas, fijaron sobre la parte más larga de un gancho de plástico 2 latas con las boquillas encontradas. Consiguieron un cable coaxial con adaptador de impedancia, expusieron las puntas del cable y colocaron cada una en las boquillas de las latas. Por último, las fijaron con cinta de aislar, conectaron el cable a la televisión y vieron la transmisión que su maestra les indicó. Mariana, Vanessa y Rui encontraron en una enciclopedia el instructivo para realizar una antena de cable coaxial con adaptador de impedancia y una lata. Para ello, le pidieron a un adulto que cortara la base de una lata y le hiciera un pequeño orificio en el centro y a otro, que expusiera 20 centímetros del cobre de una de las puntas del cable. Pasaron el alambre por el orificio de la lata, lo fijaron con cinta aislante y luego enredaron la punta en forma de espiral. Al terminar, conectaron el cable a la televisión y verificaron que funcionara su instrumento. Y te dejo lo que yo haría para hacer una antena. Vamos a construir una antena casera sencilla. Materiales. Perchas de alambre, 2 unidades, preferiblemente de metal. Un pedazo de madera o plástico, para la base, algo tipo tabla pequeña. Tornillos o clavos pequeños, 4 unidades. Cinta adhesiva o aislante. Cable coaxial viejo, puede ser de una antena o televisor antiguo. Destornillador o martillo. Alicates. Instrucciones. Preparar las perchas. Desarma las perchas y estíralas hasta formar 2 V con cada una. Estas serán las partes que captarán la señal. Fijar las V en la base. Coloca las 2 V en la tabla en forma de mariposa, que apunten hacia arriba, una a la izquierda y otra a la derecha. Y usa tornillos o clavos para fijarlas firmemente a la base, dejando un pequeño espacio entre ellas, unos 2 a 3 centímetros. Conectar el cable coaxial. Pela la punta del cable coaxial. Verás un cable central, cobre, y una malla exterior, aluminio o cobre trenzado. Conecta el cable central a una de las V y la malla a la otra V. Asegura ambas conexiones con cinta aislante. Ajustes finales. Asegúrate de que las conexiones estén firmes y nada haga cortocircuito. Eleva la antena cerca de una ventana o lo más alto posible. Sintonización. Conecta el otro extremo del cable coaxial al televisor y selecciona la opción de búsqueda de canales. Gira lentamente la antena hasta encontrar la mejor recepción. Tips extra. Si quieres mejorar la recepción, puedes añadir papel aluminio a la V o hacer más brazos de antena. También puedes usar una caja de cartón como estructura y cubrirla de aluminio reciclado. Entonces aquí te dejo una opción para hacer una antena. Recuerda que tú vas a tener que buscar para realizar este proyecto. 3. En asamblea, comenten sobre los beneficios para su comunidad de hacer su propia antena. Aquí te dejo 5 beneficios de tener una propia antena hecha por uno mismo. Ahorro de dinero, no necesitas pagar suscripciones para acceder a canales locales.
Reciclaje creativo, reutilizas materiales viejos, ayudando al medio ambiente. Personalización, puedes ajustarla para mejorar la recepción según tu ubicación. Autonomía, no dependes de servicios externos ni cortes de señal por cable. Proyecto divertido, es una actividad práctica y educativa, perfecta para hacer en familia. 4. 4. En comunidades. Elijan alguno de los procedimientos anteriores o indaguen y propongan una construcción que consideren viable de realizar. A. Hagan en su cuaderno los esquemas o imágenes que necesiten para acordar cómo será la construcción de la antena. Entonces ahorita te voy a mostrar cuáles son los esquemas de acuerdo a las instrucciones que anteriormente dije de cómo formar una antena casera, pero vamos a leer lo que dice tu libro. En caso de que acuerden construirla, consigan los materiales. Pidan la participación de toda su comunidad, así como de maestras, maestros, madres y padres de familia. Será un proyecto que servirá a toda la escuela. Acuerden qué tareas necesitan hacer para la preparación, construcción e instalación de la antena. Formen comunidades y divídanse las tareas. Observen el funcionamiento de la antena y comparen el número de canales sintonizados, así como la calidad y la estabilidad de la imagen. Reflexionen sobre cómo podrían mejorar el instrumento. Han podido realizar una antena como lo hicieron Lupita y Emanuel en comunidad. Entonces, aquí te están pidiendo el esquema y te están diciendo sobre cómo acordar por los para conseguir los materiales, etc. Y aquí me traigo las instrucciones para indicar el esquema. Primero se requieren 2 ganchos, como este tipo de fierro o metal. Y estos 2 ganchos los vas a formar en forma de V, como te menciona aquí. Los vas a desarmar con cuidado o con ayuda de un adulto para formar 2 Vs. Para luego tomar la base y con los tornillos y clavos vas a fijar los ganchos de esta manera para que queden bien fijos, que no se muevan, para luego colocar el alambre coaxial que estén conectadas entre las 2 Vs que acabas de formar, y en la parte de la punta, esta parte es la que va a ir conectada hacia la televisión. Reflexionamos el camino andado. 1. Escriban en su cuaderno qué utilidad tuvo para ustedes el empleo de la bitácora. Aquí tú vas a pensar cuál fue la utilidad que tú le vistes al realizar la bitácora. Yo te dejo 3 opciones. Me ayudó a organizar la información y mantener un registro claro y ordenado de actividades, ideas y resultados durante los ejercicios y búsqueda de información. Sirvió para analizar las respuestas y poder identificar cosas y ejemplos que coloque en la bitácora para la exposición. También me sirvió como una especie de memoria, porque al registrar de manera permanente los eventos y cosas que había investigado me facilitaron para recordar detalles importantes cuando estaba haciendo mis trabajos. 2. Reunidos con las compañeras y los compañeros con quienes trabajaron, respondan en su cuaderno lo siguiente. Entonces, Lograron contestar las preguntas planteadas al final de Saberes de nuestra comunidad. aquí vas a reunirte con tus compañeros si es que hicieron el proyecto en equipo. Si lo hicieron de manera individual, tendrías que responderlo tú solo. Lograron contestar las preguntas planteadas al final de Saberes de nuestra comunidad. En mi caso, Sí, la logré contestar. sí lo logré contestar. B. Las actividades desarrolladas les permitieron comprender el tema. Aquí sería aquí es una O, sí lo logré contestar. Aquí yo me equivoqué, así es que tú, si escribes esta respuesta, es lo. Y respondiendo al inciso B, sobre cuáles son las actividades desarrolladas, estas que hicieron, les permitieron comprender el tema. En mi caso, Sí, me ayudó. sí me ayudó. Listo. Vamos a contestar la pregunta C y la D. C. Las conclusiones a las que llegaron permitieron que sus compañeras y compañeros, así como la comunidad, comprendieran mejor el tema. En la mayoría de los casos sí sirvió. O sea que la mayoría de los niños sí comprendieron. D. Les hizo falta hacer o elaborar algo para concretar las actividades. Posiblemente realizar investigaciones y llevarlas a la práctica y menos teoría. O sea que tal vez faltó investigar un poco más o ser más prácticos para comprender mejor los conceptos. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes.
3. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, autoevalúa tu desempeño durante el proyecto por indagación y completa la siguiente tabla. Entonces ahora vas a completar esta tabla de acuerdo al desempeño que tú viste, que estuviste tú realizando al momento de las investigaciones, trabajando en equipo. Vas a autoevaluarte. ¿Trabajé de manera colaborativa y participativa en las actividades? Lo logré de forma satisfactoria. Si te das cuenta, aquí te hacen el primer cuestionamiento sobre si trabajaste de manera colaborativa y participativa en las actividades y tienes la opción de elegir cuál. No me fue posible alcanzarlo, o sea, no lo lograste. Me hace falta mejorar en ello, medio lo lograste, o lo logré de forma satisfactoria, que en este caso fue mi caso, o tal vez mi desempeño fue destacado, así es que tú tienes que elegir. En este caso yo elegí en la primera esta opción. La siguiente pregunta o aspecto evaluativo que vas a contestar sería: ¿comprendí la información analizada? Mi desempeño fue destacado. En este caso, sí, la verdad es que sí lo comprendí, fue muy bien analizado, fue destacado. Siguiente. Participé en el diseño o construcción de la antena receptora. Lo logré de forma satisfactoria. En este caso sí participé y pues lo logramos o lo logré de manera que sí valió la pena porque sí funcionó el proyecto. Aquí tú vas a elegir si funcionó, si no funcionó. Si no funcionó sería no me fue posible alcanzarlo. Si medio funciona sería esta opción y si funciona a la perfección sería la cuarta opción. Siguiente. ¿Incluye a otras personas de la escuela y la comunidad en las actividades del proyecto? O sea, al hacer Sí, tu lo logré de proyecto, forma satisfactoria. al hacer tu proyecto, incluiste a lo mejor a tus padres, a tu primo, a tu tío, a tu tía para hacer la actividad. Si fue así, tendrías que seleccionar sí y si lo lograron. O no, pues de plano no, sería esta primera opción. Y la última sería: ¿indagué información en sitios confiables? Mi desempeño fue destacado. recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de si lo lograste, si se te hizo difícil, entre otras cosas. 4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para el diseño o la construcción de la antena receptora. Estos fueron los acuerdos que se llegaron en mi salón. Se acordó hacer la antena con material reciclado. Se acordó previamente hacer una investigación de diferentes tipos de antena para tener una idea de cómo íbamos a hacerla. Se acordó realizar un modelo, propio e inventado por nosotros mismos. Se acordó realizar equipos con diferentes diseños de antenas. ¡Oh my God! Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tu salón o también puedes compartir el canal para que otros compañeros de otros grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado puedan realizar sus tareas, actividades más fácilmente. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese like que tanto me ayuda y que le des clic en la campanita de las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver la información y que se esté realizando. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.